El realismo es, en muchos aspectos, un movimiento muy diferente, podríamos decir casi opuesto al movimiento literario anterior, o sea, el romanticismo. La característica principal del realismo es el objetivismo, o sea, todo lo contrario del subjetivismo que teníamos en el romanticismo. O sea, este movimiento, el realismo, se basa en la observación rigurosa de la realidad. Se deja muy poco espacio a las ideas personales y a las interpretaciones subjetivas y a los sentimientos del autor. Hemos dicho muy poco espacio, no se puede decir ningún espacio, porque como podéis imaginar, siempre se puede entrever algo de la opinión del autor. Es imposible ser totalmente objetivo para un artista. El narrador, entonces, es casi un cronista, casi un periodista, entonces, que estudia, investiga, busca informaciones sobre lo que tiene que escribir. Por eso, si en el movimiento anterior, el romanticismo, teníamos el escapismo, ¿no? Las ganas de huir, como vimos en el vídeo, a un mundo lejano, por ejemplo, a un mundo exótico, o por ejemplo, a un pasado también muy idealizado, pues aquí no, porque normalmente el autor del realismo habla de lo que conoce bien, o sea, su ciudad y su época. Casi nunca los realistas escriben de épocas muy lejanas. Pueden escribir de la época de sus padres, podemos decir, porque pueden buscar informaciones y datos, pero no muy lejos, y también a nivel geográfico suelen escribir de su zona, de su región. Hemos visto en el vídeo anterior que nace en esta época la psicología gracias a Sigmund Freud. Bueno, la psicología tiene un impacto enorme en la literatura y todo este mundo escondido del subconsciente, de los traumas, de los deseos frustrados, de las pulsiones eróticas, ahora influye en la literatura tanto que los protagonistas de las obras realistas adquieren un nivel de profundidad muy grande, una profundización psicológica muy grande. Entonces, casi siempre vemos también su pasado, ¿no? Porque sabemos, gracias a la psicología, que la infancia influye muchísimo en la personalidad de todos nosotros. O, por ejemplo, en los sueños también, que también se valoran mucho gracias a Freud. Evidentemente son importantísimas las descripciones. Hemos dicho que es un movimiento que intenta ser lo más posible objetivo. Entonces muchas descripciones. Descripciones de ciudades, descripciones físicas de los protagonistas, pero también descripciones, como hemos visto, de los pensamientos psicológicas, si así se puede decir. Hablando de los diálogos, que también tienen mucha importancia en el realismo, nos encontramos delante de una situación de polifonía lingüística. Igual este término no es nuevo para vosotros, porque no es nuevo en la literatura española. De hecho, ya con la Celestina, por ejemplo, o con el Lazarillo, o mucho más con el Quijote de Cervantes, teníamos ejemplos de polifonía lingüística. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, evidentemente no todos hablamos de la misma forma. Cada persona habla de forma diferente según su condición social, pero también según su procedencia geográfica o también según su personalidad. Por ejemplo, en la Celestina vimos que el noble Calisto hablaba de forma muy afectada, muy exagerada, con una sintaxis muy complicada, un poco por su clase social, pero también por su personalidad, ¿no? Superficial. Mientras que, por ejemplo, Celestina, como era una mujer del pueblo, hablaba con un lenguaje a veces vulgar, con palabras a veces dialectales, muchos refranes, ¿no? Esto lo encontramos en muchas obras maestras de la literatura española, pero es aquí, en el realismo, donde se desarrolla. Cada personaje habla de forma verosímil. Entonces, un marinero
no puede hablar como, no sé, un rey, ¿no? Evidentemente intentan ser objetivos también en este aspecto. Se desarrolla muchísimo la novela durante el realismo. Evidentemente la lírica, la poesía, bueno, no se desarrolla, casi desaparece, ¿no? Se había desarrollado muchísimo en el romanticismo, porque claro, la lírica es la que mejor se presta para la expresión de sentimientos. Pero aquí hemos dicho que no hay mucho espacio para los sentimientos, se intenta ser riguroso y objetivo, entonces poca poesía. Hay un poco de poesía tardo-romántica que sigue la moda literaria anterior, pero sobre todo grandes novelas. El teatro se desarrolla, pero sin grandes novedades. ¿Cuáles son las características de las novelas durante la época del realismo? Intentan abarcar a todas las clases sociales. Hemos dicho que nacen clases nuevas en esta época, la burguesía se desarrolla mucho, nace el proletariado, los obreros, etc. Y los realistas quieren abarcar toda la sociedad describiendo todas las clases sociales. Importante el papel de la mujer. En muchas literaturas europeas la mujer se convierte en la protagonista de las novelas del realismo, como veremos a continuación, por ejemplo, la literatura rusa, Anna Karenina, por ejemplo, la literatura alemana, Effi Briest, en la literatura francesa, Madame Bovary, evidentemente en la española, como veremos. El narrador suele ser omnisciente, o sea, un narrador casi Dios, podríamos decir, que lo sabe todo. Entonces puede entrar en la mente de todos los personajes, ya lo sabe todo también a nivel temporal, porque ya conoce el pasado y ya puede anticipar el futuro. Entonces gestiona con mucha maestría la narración porque él lo sabe todo. Se introducen también nuevas técnicas narrativas muy modernas, típicas de esta época. Por ejemplo, el monólogo interior. El monólogo interior intenta reflejar el círculo de los pensamientos de los personajes de una forma casi libre, ¿no? Como nuestros pensamientos muchas veces no tienen un orden, sino que van casi en olas, ¿no? En círculos. La literatura intenta imitar este flujo de pensamientos. Evidentemente esto nos recuerda el famoso stream of consciousness de la literatura inglesa, por ejemplo del famoso Joyce o Virginia Woolf, donde se escribían párrafos enteros sin puntuación, con frases larguísimas. Bueno, en la literatura española no llegamos a estos niveles de complejidad, pero tenemos una influencia de esto. Luego, el estilo indirecto libre. El estilo indirecto libre es cuando se intenta integrar un estilo directo dentro del estilo indirecto. O sea, no se pone la puntuación o, por ejemplo, el guión. Y Ana dijo 2 puntos aparte, guión, y luego dos comillas. No, se pone simplemente y Ana dijo yo lo sé, sin una puntuación específica, ¿no? Que va un poco por el mismo camino, intentar integrar el estilo directo e indirecto. Y muchos flashbacks. Sabemos, como hemos dicho, que es importante la infancia de los personajes para tener personajes más complejos y entender bien por qué ellos ahora son como son y se portan de la forma que se portan. Entonces, el flashback se utiliza mucho para ver el pasado de los personajes. Hemos hablado del realismo, pero ¿qué es el naturalismo? Bueno, podríamos decir que el naturalismo es una versión más extrema del realismo. Es como decir que tiene todas las características que acabamos de ver, típicas del realismo, pero tiene algunas más. El realismo nace en Francia, sobre todo, y luego se desarrolla por Europa. Y lo mismo pasa con el naturalismo. Nace en Francia gracias a un autor muy importante que es Zola.
según Zola, el naturalismo tenía que tener necesariamente estas tres características. La primera, el materialismo. En el materialismo se niega la parte espiritual del hombre. Entonces, es verdadero, es cierto, solo lo que se puede comprobar, tocar. Y entonces los sentimientos, por ejemplo, no existen, o si existen, hay que explicarlos de alguna forma científicamente, por ejemplo, como producto de reacciones químicas en nuestro cerebro. O, por ejemplo, la religión no tiene ninguna validez según el materialismo, porque se basa en la existencia de Dios que no se puede comprobar científicamente. Pues la segunda característica es el determinismo. El determinismo, influenciado por las nuevas teorías genéticas de Mendel, entonces sobre la herencia biológica. Claro, aquí se lleva un poco al extremo y un poco fuera de lo que es la ciencia. Dicen que los comportamientos son marcados por la herencia biológica. Entonces, lo que nos dice la ciencia es que, por ejemplo, el color de nuestro pelo o, por ejemplo, nuestra altura o algunas enfermedades, claro, vienen de nuestros genes, de nuestra madre, de nuestra madre y nuestro padre. Pero claro, aquí se lleva más al extremo porque se dice que, por ejemplo, algunas problemáticas, algunas taras también vienen de los padres. Por ejemplo, si la madre es una borracha, luego el hijo resulta que será un borracho él también. O si el padre es un ladrón, luego sus hijos tarde o temprano terminarán siendo ladrones también. Entonces, una visión muy extrema, típica del naturalismo. Y la tercera característica es el método experimental. Entonces ya hemos visto que nace en esta época en la ciencia el método experimental de Claude Bernard, lo vimos en el vídeo anterior. Aquí en el naturalismo el autor, el novelista, experimenta con sus personajes como un científico experimenta con sus cobayas, los animales de laboratorio, y moviéndolos según tres ejes diferentes, él piensa que puede predecir su comportamiento. ¿Cuáles son esas tres variables? El tiempo, el lugar, ¿vale? El lugar también como lugar social, podemos decir la clase social, en francés le milieu, ¿no? Entonces la capa social. Y luego en francés decía la raza, o sea, la familia, podemos decir, ¿no? Con todos estos rasgos genéticos de los que acabamos de hablar. Entonces, según los naturalistas, si yo pongo a un personaje en un determinado contexto histórico, en una determinada familia de esta capa social, pues ya puedo predecir qué es lo que le va a pasar, ¿no? Porque somos como cobayas que, según estas tres variables, actuamos. Ahora viene la pregunta, entonces, vale, esta es la idea de Zola, es el naturalismo francés, pero ¿existe un naturalismo español? Hay una importante autora que se considera naturalista y se llama Emilia Pardo Bazán. Ella, en su obra La cuestión palpitante, reflexiona sobre el naturalismo y al final, concluye que ella se considera naturalista. Pero ¿qué pasa? Ella es católica, ¿no? España seguía siendo un país muy católico y la inmensa mayoría de los habitantes en esa época eran católicos. El mismo Zola, el inventor del naturalismo francés, cuando leyó este artículo, lo ridiculizó, se rió de ella y declaró que el naturalismo de esta señora es puramente formal, porque no se puede ser naturalista y católico al mismo tiempo. Claro, una de las tres características típicas del naturalismo no puede existir si una persona
es religiosa. Como hemos dicho, evidentemente la primera, el materialismo. Entonces, él dice que, bueno, el naturalismo español es solo formal, o sea, se adoptan algunas técnicas narrativas, hay una influencia del naturalismo, pero no se puede hablar, según el autor, de un naturalismo puro. Para concluir, vamos a ver qué está pasando mientras tanto en los otros países para poder luego relacionar las diferentes literaturas. Bueno, empezamos evidentemente por la literatura francesa, de donde nace, como hemos dicho, el naturalismo y también el realismo. Entonces, los autores más importantes son, por ejemplo, Balzac, con su obra, por ejemplo, La comedia humana. Luego el famoso Stendhal, El rojo y el negro, Le rouge et le noir, o el famosísimo, importantísimo también Flaubert, con su obra Madame Bovary, de la que ya hemos hablado brevemente, con una protagonista femenina muy importante. En Inglaterra tenemos a Dickens, por ejemplo, ¿no? Con su obra maestra Oliver Twist, donde nos muestra la pobreza de los barrios marginales de Inglaterra. Es muy importante en esta época también la literatura rusa, con figuras enormes. Podemos decir que la literatura rusa llega a su cumbre en este periodo con novelas muy extensas y muy importantes. Por ejemplo, de Dostoyevsky, con el famoso Crimen y Castigo, o Tolstoy con Ana Karenina, de la que ya hemos hablado brevemente, y Guerra y Paz. En Italia, ¿qué pasa? Bueno, en Italia no se habla normalmente de realismo, tenemos una versión italiana que es el verismo y el autor más importante es Verga.